Doctores, cuando lo dispongan pueden iniciar. Un saludo, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse un sábado más. Proseguimos con los Ateneos de nuestra querida Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras. En esta oportunidad nos van a brindar una excelente presentación sobre quemaduras en niños. Vamos a tener a nuestro presidente, a Luis Filip, como moderador. Y después nos va a hablar Cristina, nuestra querida Cristina, de quemaduras, la parte pediátrica. Y después vamos a finalizar con Rodrigo, que nos va a hablar de cirugía en niños quemados. Les agradezco de vuelta, le agradezco a Platzul, a Soberán Chovet, el apoyo que nos están dando este año en cada Ateneo. Como bien dijo también Luis Philip la otra vez, y después nos va a comentar, vamos a tener en una biblioteca virtual todos estos Ateneos. Y bueno, gracias por estar y te dejo, Luis Philip, para que vos magistralmente coordines este Ateneo que le toca a Brasil. Gracias, Bruno. Es un placer estar acá nuevamente. Gracias por su organización, su apoyo, que es fundamental para algo que es muy grande, los Ateneos de FEILAC. Gracias a Plasul, a Cristina, nuestra querida eterna presidente, y a Rodrigo, nuestro tesorero. Rodrigo es un gran amigo, un gran cirujano. Tengo certeza que hoy tendremos dos clases magistrales. Ah, ah, ya tenemos en nuestro sitio feilac.org una página con nuestros Ateneos. Cada nuevo Ateneo vamos a agregar en nuestro sitio. Muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a Bruno Platzul, que ah, ah, hace todo para ser posible mantener estes sábados increíbles. Gracias. Doctores, pueden continuar si lo desean ya con las presentaciones. Quem va... Cristina ou Rodrigo, quem vai começar? A Yo, Cristina. ¿puedo empezar? Vamos começar, Cristina? Sí, por favor. Iniciando, me gustaría de dar buenos días, agradecer mucho y también parabenizar al doctor Bruno Banelli por ese Ateneo que él empezó hace más de un año y es una forma de agregar FEILAC. Parabéns y agradezco la invitación, así como agradezco también a Luis Felipe por la invitación, que me dá o honor de estar aqui, e também parabenizo a Luiz Felipe por la presidência de la sociedade de FELAC. Vou, vou dividir aqui a apresentação, um minuto, aqui está. Pronto. Estão mirando a apresentação? Sí, doctora, Sí. perfecto. Muy bien. Entonces, dentro de todos los temas de pediatría, busqué lo que más me motivava, o que mais me incomodava, o mais desafiador, que é a dolor com o ninho queimado. Pero antes de falar de dolor, eu mirei a apresentação, graças ao Dr. Luiz Felipe, mirei com muita atenção, a apresentação do Dr. Ariel Talan e o Dr. Carlos Vaca-Flores, que falaram um pouquinho de seu país, achei muito interessante, de las unidades, como hacían. Então, vou começar muito rapidamente falando um pouquinho de meu país, não? Que é a oportunidade de falar de meu país, de minha cidade e da unidade que trabalho. Não está indo. Como passo? Doctora, tiene que hacer un clic en su pantalla y después pasar con las flechas del teclado. Estou tentando. ¿Hizo un clic en su pantalla? Haga un Pronto. clic en su pantalla y ahora con las flechas del teclado pase. Ah, foi. Muito bem. Graças, mais uma vez.
Bem, Brasil é um maior país da América do Sul, tem 8.510 quilômetros. A população estimada do país é de 12 milhões e 13 mil habitantes. Ele limita com 10 países de Sudamérica, só o Chile e Equador que não hacen fronteira com o Brasil. Ele é dividido em 26 estados de federação e uma capital, que é Brasília, que está em meio do Brasil. É, a Sociedade Brasileira de Queimadura, ela foi fundada em 6 de junho de 1995, tem 31 anos a Sociedade Brasileira de Queimadura. E por isso a data que comemoramos a luta contra as queimaduras é exatamente 6 de junho, que chamamos de Junho Laranja. É o junho que todas as unidades, porque cada zona, o Brasil é dividido na zona norte, nordeste, sul, sudeste, e o centro-oeste. E cada uma delas, cada estado tem o seu sua sociedade de queimadura regional. E nesse dia todas se unem para falar sobre prevenção de queimadura. O Brasil, esse mapa aqui ao lado, mostra as regiões e que foi cedido pelo Dr. José Adorno, mostra que em 2023 teníamos aproximadamente 60 e poucas unidades de queimado, pero muito mal dividida, mais na zona no estado norte, nordeste, pero muito pouco na zona norte, acima do Brasil. E atualmente já aumentou mais, temos a Sociedade Brasileira de Queimadura re- relata que temos atualmente 84 unidades de queimados. Bem, eu vivo na cidade hermosa de Rio de Janeiro, que tem 6.700 milhões de habitantes, é a segunda cidade mais poblada do Brasil e conta com 7 unidades de queimados, 6 públicas e uma privada. A unidade que eu trabalho fica em Hospital Federal do Andaraí, que foi inaugurada em 1974, há mais de 50 anos, minha unidade é muito antiga e nunca parou de funcionar. Reduziu o leito na pandemia de Covid, mas nunca parou de funcionar. E conta atualmente, porque houve uma grande reforma há mais ou menos 6 meses, foi reinaugurado um andar inteiro com 26 camas, dividido em 10 camas para adulto, 10 para ninhos, 3 de terapia intensiva para adulto, 3 de terapia intensiva, é o exemplo que estou mostrando aí, para ninhos. Bem, agora vamos falar de dolor, que é o tema que mais me motiva. Lá dolor no queimado, porque o queimado tem o tema de dolor total, dolor total. Tanto a dor neuropática, que é por lesão do sistema de condução, a dolor, a noceptiva, que é a inflamação, a dolor da inflamação, a psicorrênica, que é uma alteração psicológica, da importância da equipe interdisciplinar, a presença do psicólogo, do psiquiatra, nociplástica, que é a alteração central que também leva. Então, a dolor é muito importante, é um dolor total, queimado sem ter na dor maior que uma pessoa pode sentir, de todas as formas. E o tempo também é muito importante. Temos que tratar muito bem na fase aguda, para que ela não se transforme em uma dor crônica, que é tão difícil de tratar e leva a tanto sofrimento esses pacientes. Então, a dolor e as queimaduras está sempre presente. Além de ser uma dor total, está sempre presente. É pela reação inflamatória intensa dos tecidos, compressão das terminações nervosas, a estase, peremia, estímulo e o estímulo mecânico. Imagina uma queimadura como essa, tu tens que limpar. Imagina a dolor. E a queimadura mais dolorosa na fase inicial é da segundo grau superficial, que essa é uma das mais comuns. Então, é muito importante que os profissionais que cuidam do paciente queimado devem estar conscientes da severidade do dolor produzido pela queimadura, assim como os níveis de sofrimento físico e emocional. Muitas vezes, só o câmbio da cama, o câmbio de um pañuelo, vai haver uma dor intensa. Por isso que todos
os envolvidos, toda a equipe tem que estar muito consciente desse sofrimento e tentar minimizar o máximo possível. E o tratamento da dor? Como hacemos para tratar a dor? Existem quatro modalidades que andam juntas: o recurso no farmacológico, os apósitos, tão importante, existem apósitos muito fantásticos, e os cirúrgicos. Os cirúrgicos é mais importante porque terminou a queimadura, diminuiu a dor. Eu não vou falar em cirúrgico, já que o Dr. Rodrigo Feijó vai falar basicamente da parte cirúrgica. Vamos falar dos recursos não farmacológicos que são tão importantes e consistem em uma série de técnicas para reduzir a sensação de dor que utilizam junto com analgésicos. Além dos analgésicos, essas técnicas vão potencializar nos efeitos de dolor, como, por exemplo, um ninho muito pequeno, a sucção por meio de substância dulce, enquanto aguarda um pouco de dulce. É importante o contato físico, a ser uma carícia, a voz suave, tudo isso vai dar uma tranquilidade, uma confiança e diminui um pouco a sensação de dor. La contenção física, por favor, não hagam. Durante as curações provocam uma sensação de impotência, um aumento do medo e antecipa a dolor. Então, é o dolor. Muito importante que não tenha, se puder, não haga. Os pacientes se beneficiam de explicações simples e honestas, talvez doa, mas tem que ser, é só falar, eu aumento o analgésico. É importante permitir ao ninho, adulto também, um certo controle, enfatizando, dizendo para ele, muito bem, me diga onde dói, me mostre para fazer a curação. Outro aspecto importante que cada vez está mais frequente é a realidade virtual. Isto é um tratamento complementar de um dolor muito importante, que não só nos curativos, fisioterapia vai diminuir a ansiedade e cada vez mais se usa o smartphone. Existem muitos trabalhos já, mirando lá literatura e isso na revisão. Existem muitos trabalhos falando da importância do smartphone para colocar música, muitas vezes a música é importante, que se dança, que se converse. Bem, e vamos passar agora do tratamento. O tratamento, começando pelo pequeno queimado, aquele que tu vai enviar para casa, um paciente que tu atende, não é muito grave, pero podemos evitar a dolor. Na queimadura de primeiro grau, aquela simplesinha de sol, você pode fazer um analgésico por via oral, mais nas primeiras 24 horas, e depois só se tiver dolor. Lembrar que metamizol é igual a dipirona. Nós chamamos de dipirona, mas eu sei que há alguns lugares na América do Sul que se chamam metamizol, mas é o mesmo. Usamos paracetamol ou metamizol, dependendo, e colocamos se necessário. Nos primeiros dias, sempre, primeiro dia, hacemos regular e depois se necessário. As queimaduras de segundo grau, aquela que atende tudo, a duração da dolor, mais ou menos, está 14 dias, o tempo de fechar a queimadura, e hacemos analgesia regular em las primeiras 72 horas. Algumas vezes, não sempre, podemos usar ibuprofeno, pero só 72 horas, nada mais do que isso. Então, usamos a medicação regular e depois só se tiver dolor. Ibuprofeno só 3 dias no máximo e não usamos mais. E no grande queimado? O grande queimado é muito triste, é muito dolor. Ele tem esse platô, essa franja azul que tu vês, é o constante de dor. Por isso, temos que fazer um analgésico regular todo o tempo mantendo e dependendo do procedimento, do movimento, do pós-operatório, aumentamos a quantidade de analgésico. Então, é um paciente muito dinâmico, essa parte de dor, e depender muito e estar muito atenta. É importante ter algo sempre para manter a dor e vamos mirando. Daí a importância de valorizar a dolor, é o dolor. É o quinto sinal vital. Assim como a enfermagem vai ver a tensão arterial, o pulso, frequência respiratória, temperatura, a dolor. Seria o quinto sinal vital. Todas as enfermeiras do serviço têm esta carita, né, esta escala, para mirar
qual é a dor, para que não seja surpreendido em um câmbio de plantão, uma coisa. O paciente às vezes está com uma dorcita, mas às vezes essa dor aumenta, para saber o que podemos fazer para aliviar este dolor. E como vamos abordar o grande queimado? São medicações venosas, dose e tipo de medicamento devem ser constantemente reavaliadas, não existe algo, uma receita, depende. Podemos usar no opioides, como dipirona, paracetamol, os ANES, mas todo com pouco tempo. Os opioides débeis, como tramadol, codeína, também tem dalbufina. E os opioides mesmo, a morfina, a metadona e o fentanil, que são opioides mais fortes. E os adjuvantes, que são os benzodiazepínicos, midazolam, clonazepam, os anticonvulsivantes também ajudam, o gabapentina, principalmente para o prurido, gabapentina, pregabalina. Os antidepressivos são muito importantes também, sempre devem ser usados. Deixa eu colocar aqui. Devem ser usados. Os antagonistas, também, os antagonistas dessas medicações. Ai, meu Deus. Bem, então durante o processo de câmbio de curativo, que é muito doloroso, aí sim teremos a presença do anestesista, pero algumas vezes não, pero agora em nossa unidade temos 2 ou 3 anestesistas diaristas. É, então, eles usam muito midazolam, ketamina, só para ser venoso, não? E pode ser associado também dexmedetomidina, medina e fentanil ou propofol, depende. E depois fazemos o analgésico, porque sempre há uma curação, uma fricção, e depois o paciente que passa o efeito da ketamina vai sentir muito dolor. Então, algumas vezes hacemos morfina no pós-curação ou dipirona, dependendo. Pero sempre mirando, sempre avaliando e cambiando. Esse é um artigo muito interessante que vi, porque às vezes é muito complicado ter o acesso venoso no paciente queimado, principalmente ninho. Se perde, se perde, se perde. E esse trabalho foi feito, imagina, em Estados Unidos, que existe lá enfermeira anestesista. Então, há a enfermeira que faz essa medicação, ou seja, dexmedetomidina hidranasal e ketamina retal em crianças pequenas, em pequenas queimaduras para um procedimento mais rápido, pero todos na presença de um anestesista. O anestesista está aí na sala e elas fazem essa medicação. É muito interessante, vale a pena ler esse artigo. E algumas vezes já hicimos a dexmedetomidina nasal e a ketamina intramuscular, pero retal nunca hicimos. Pero é interessante e eu acho que vale a pena sempre a gente ir caminhando, porque muitas vezes é muito difícil ter um acesso. Vamos ter um profundo só para ser uma curação. Então, tem que se pensar em tudo isso. E o último é o tratamento do dolor cruz apóstolos. Temos Plastosul, com um apósito maravilhoso. Este é outro para uma queimadura mais superficial, que não está infectada, pero alguma coisa que hidrate, que melhore o dolor. Isto também é um adjuvante, porque vai diminuir muito o analgésico orais, né, ou venosos. Então, esses seriam materiais sintéticos que vão melhorar muito o dolor desses pacientes. Lembrar que as drogas, todas as drogas, têm muitos efeitos colaterais. Então, por isso que é tão importante o tratamento não medicamentoso, os apósitos e os cuidados de tratar cada vez mais rápido a queimadura, cerrando a queimadura, enxertando, porque todos eles vão levar a efeitos colaterais. Por exemplo, a dipirona leva a hipotensão, rasgo cutâneo, podendo levar a granulocitose, insuficiência renal. Os opioides podem levar ao ilho, a náusea, vômito, prurito. Imagina, o paciente já tem prurito, mais prurito. Paracetamol também, a dose tóxica, muito cuidado com paracetamol, não se pode usar.
pode levar à morte esses pacientes, ou insuficiência hepática, não? Mais comum. Opioide contínuo, quando se usa opioide contínuo, usamos antiemético, laxante, porque eles são extremamente constipantes, e se detenha antes da alta. E tem que ir diminuindo, não se pode manter, quando está cerca da alta do paciente, você vai diminuindo. Os anti-inflamatórios usamos muito pouco, principalmente em los menores de 12 anos e los maiores de 65, não usamos mais de 24 horas. O prurido é uma angústia também, é um sintoma muito angustiante para esses pacientes e se deve evitar como evitando o ressecamento da pele, com sabonetes, algumas vezes queimaduras pequenas se pode usar o corticoide tópico e se usa muito não só o antihistamínico, mas também a gabapentina e algumas vezes a mitriptilina. São drogas que podem ser usadas que vão diminuir. Existe essa escala, assim como a escala de dolor, aí publicado no livro do Dr. Herndon, essa escalita de prurido, que é bastante interessante também. É importante, eu agradeço muito a audiência, e lembrar que todo mundo é capaz de controlar a dor, exceto quem la siente. Tem que ter muito cuidado. Esta é a foto de minha cidade, onde vivo, e invitar a todos para o Congresso Brasileiro de Queimadura, que vai ser agora em junho, 11 a 12, na cidade de Campinas, em São Paulo, todos invitados. Muitas graças. Gracias, Cristina. Excelente presentación. Me gustaría hacer una pregunta antes de Rodrigo. Prurido es un problema. Algunos son fáciles de sanar, pero otros no lo son. ¿Cuál es su estrategia para tratar el prurito de los pacientes más difíciles? Quando é difícil para todos. Pero sempre tentamos, assim como a distração, parece que não, pero se tu põe alguma coisa que entretenha, porque prurido, como tu sabes, sem peça, parar é difícil. Então, tentamos manter a herida mais hidratada possível, com o próprio paciente passar, le corta as unhas muito, muito, habla sobre o perigo do prurido que vai infectar, e a atadura, sabe? A atadura muitas vezes também dá prurido. Cambiamos um pouco essa atadura para uma coisa que não dê tanta alergia, como aquele Surgifix, não? É assim, que também melhora, parece que dá uma melhorada nesses pacientes mais difíceis. E que mais que hacemos? Gabapentina é o que se faz mais, a mitriptilina, e conversamos, tentamos distrair ao máximo. Mais do que isso, aceito sugestões. Gracias. Rodrigo, ¿está listo? Sí, un Vamos a momento. empezar entonces la Claro, presentación del doctor Rodrigo Feijó. vamos a compartilhar Para los acá. que no lo conocen, el cirujano pediátrico trabaja como jefe de una unidad de quemaduras en Florianópolis. Tiene una gran experiencia y es hoy mi tesorero de FEILAC. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy con nosotros. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto estar aquí. Inicialmente, en nombre del doctor Bruno, el doctor Luis Felipe, le agradezco por la oportunidad de estar pudiendo presentar nuestra experiencia en el Hospital Infantil de Sul de Brasil. Bueno, voy a hacer mi presentación, mi clase en portugués, pues capaz de le complicar com meio espanhol, que é muito pouco. Bom, a ideia inicial, então, dessa aula é a reconstrução cirúrgica, o tratamento cirúrgico, especificamente na queimadura pediátrica aguda, né? Tentamos restringir um pouco a amplitude da nossa apresentação pelo o tempo curto.
Un momentito, não consigo passar acá. Sim. Bom, apresentando o lugar onde temos a nossa unidade. Cristina já nos apresentou lá em Informações de Brasil. E estamos em sul de Brasil, estado de Santa Catarina, que bien que usted puede ver la foto a izquierda, que también somos divididos en varias regiones y nosotros estamos en la extremidad derecha, en Ilha de Santa Catarina, en la ciudad de Florianópolis. Aquí a direita le pueden mirar. El estado de Santa Catarina, hoy comprendemos 7,6 millones de habitantes y hoy en la Gran Florianópolis tenemos por media 1 millones de habitantes. Esto es Hospital Infantil Juana de Guzmán, localizado en la ciudad de Florianópolis. Hoy tenemos en media 250 leitos exclusivamente pediátricos. Solo acá tenemos todas las especialidades pediátricas, entonces tenemos un aporte o que precisamos para el auxilio no tratamento multiprofesional de los niños. Y acá a izquierda, un aspecto apenas para citarlos de nuestra unidad, tenemos hoy 8 camas de internaciones y un par de enfermería, son divididas en 6 camas en modo de enfermería conjuntas y tenemos, un momentito, voy a intentar botar aquí el marcador, acá. Y tenemos 2 salas con isolamiento para crianças gran quemadas que necesitan un isolamiento mayor. Y tenemos una unidad de isolamiento en UTI pediátrica que no está dentro de nuestra unidad, que se fica en UTI geral pediátrica, pero exclusiva para niños quemados. Bueno, entonces sabemos que la reconstrucción, el tratamiento es necesario una secuencia, pero una secuencia básica, que se comienza en debridamiento y podemos llegar hasta el uso de los curativos de presión negativa. Entre ese tiempo tenemos las coberturas temporales con aloinjertos, heteroinjertos, necesidad de matrices, injertos cutáneos, autoinjertos y la propia curativo de presión negativa. Pero se cambian, dependiendo del paciente, de poder cambiarle la orden, el uso conjunto de todas las tecnologías. Sabemos que empezamos con el debridamiento quirúrgico, que necesitamos siempre la eliminación del tejido necrótico, que lo mantiene el proceso inflamatorio en cuanto no es sacado de los cuerpos del niño. Con ese debridamiento también tenemos la gran reducción de la carga bacteriana, que acomete área quemada, de 3º grado principalmente. Y claro, con ese debridamiento ya preparamos el lecho de la ferida para cobertura. Bueno, aquí un ejemplo de una foto con lo que utilizamos acá. Antiguamente le comenzamos por el lado izquierdo, el faca de Blair, muy conocido de todos nosotros. Hoy no utilizamos mucho más porque tenemos una tecnología mejor, con dermatomo eléctrico que ya utilizamos hace unos 20 años. Y más recientemente, en los últimos 3 años, ya tenemos disponible la tecnología de hidrocirugía con uso de Versajet. Aquí les muestro las ventajas en pequeños niños, uso de Versajet, principalmente en áreas de difícil debridamiento, como todos los que tratan niños ya saben que es muy difícil manejar crianças muy pequeñas, en áreas de períneo, manos, los pies, el períneo aquí nuevamente y áreas cervicales. En varias situaciones la área que tiene que debridar o los niños es menor en tamaño que el propio dermatomo. Es muy difícil manejar. Con eso, el Versajet, por tratarse de una pontera que es muy parecida con una caneta, nos facilita muy el debridamiento y hay un debridamiento muy preciso. Siguiendo la orden que le presenté inicialmente, el aloinjerto cutáneo, nosotros acá tenemos el credenciamiento junto al Sistema Nacional de Transplantes que manejan y orientan y conducen la parte de los bancos de piel en Brasil.
utilizamos bastante, principalmente en niños gran quemados, acima de 40% de superficie corporal es quemada con más de 40%. Y sabemos del proceso inflamatorio, que generalmente estos niños están muy graves en UTI, entonces en las primeras cirugías necesitamos una anestesia más rápida, un proceso de tiempo cirúrgico más rápido. Com isso, utilizamos muito inicialmente, o manejo que hacemos acá alguns anos, em que evitamos as primeiras cirurgias quando o paciente não está muito estável. Começamos o debridamento, sabemos que necessitamos o mais rápido possível iniciar o debridamento, porque la quemadura terceiro grado mantém o processo de alteração da cascata metabólica e um processo inflamatório muito grande. Então, temos que sacarlo o mais rápido possível, porém, em várias vezes, o niño não está pronto, não está listo para que possamos fazer o procedimento completo, com debridamento e o seu auto-enxerto com pele dermoepidérmica ou o enxerto de pele total. Então, sacamos da pele de cadáver, de banco de pieles, pois é muito mais rápido. Lo debridamos e cobrimos com piel de cadáver, evitando así una área de un nuevo trauma, una nueva agresión al niño, teniendo que sacar la área doadora, que queriendo o no, tenemos más proceso inflamatorio, más dolor, más todo el proceso. Entonces, solamente en gran niños, sacamos las áreas quemadas y ya vamos cubriendo con un alojamiento cutáneo. Sabemos que no es un trasplante definitivo, es una cobertura biológica temporal. En 2 a 3 semanas el proceso de antígeno, anticuerpo de cuerpo, él rechaza, no tenemos medicaciones para que el cuerpo humano no tenga esas reacciones. Entonces utilizamos, bueno, en 2 a 3 semanas tenemos una estabilización, si todo va bien, en UTI estabilizamos al paciente y así podemos, más tarde, con un paciente estable, hacer las coberturas definitivas con un autoenxerto. La ventaja de alojamiento es que también disminuye muy las pierdas hídricas y también nos ayuda en estabilizar el lecho. Un momentito. Bueno. Aquí se hacen unas fotos de la fixación de alojamientos con piel de cadáver. Nosotros recibimos por medio de avión de los centros, de los bancos de piel. Muy rápido, en Brasil tienes un acierto con las compañías aéreas que nos hacen esos transportes muy rápidos. Y eso es muy bueno. Y aquí es un ejemplo de implantación y fixación rápida de alojamientos. La matriz es otra tecnología que le podemos dispor, que nosotros tenemos acá, que en quemaduras más profundas o en áreas muy específicas, como áreas funcionales, utilizamos una gran rutina, pues tienes esa sustitución del componente térmico cuando tenemos que sacar debido a la espesura y profundidad de la quemadura. Con este uso de matrices tenemos una formación de neodermis que nos ayuda mucho en el resultado final, tanto estético cuanto funcional. Y claro, acá, como ya les cité, la mejora del estado funcional. Un ejemplo aquí también que le muestro a ustedes, una área funcional muy importante, que es área de axila, que es una quemadura por fuego, con quemadura total de todas las espesuras de piel, de epidermis, dermis y en algunas áreas de piel del subcutáneo, que hacemos un debridamiento completo acá, le ponemos el matriz y claro, yo voy a hablar un poco después, mas ya le muestro la foto con el uso de la terapia VAC para estabilizar y ayudar no desenvolvimento y desarrollo de matriz. La terapia por presión negativa tiene ya el comprobado, ya que tenemos esa gran ayuda con el aumento de perfusión local,
tiene esa reducción de demexodato que nos perjudica mucho en el momento de usar cobertura definitiva con autoinjerto. Y para nosotros que trabajamos exclusivamente con niños, es muy difícil un manejo de niños porque no se entiende, no comprende que necesitan mantenerse quietos, parados, y se movimentan mucho y acaban deslocando las matrices, los injertos. Entonces, para nosotros, esa es la principal ayuda que tenemos por la terapia de presión negativa, por nos favorece mucho la integración del injerto. Pues le falla la presión y mismo con la movimentación de los niños, los injertos permanecen en el mismo lugar y tienen una buena lesión. Bueno, aquí en la experiencia me permití colocar unas fotos que no son exclusivamente de quemados para mostrar que hoy hay posibilidad de utilizar la presión negativa en cualquier edad. Nosotros acá tenemos mucha experiencia en uso de presión en neonatos, crianças de un día, prematuros. Aquí muestro a ustedes la foto de una crianza con una infección de umbigo que tiene acá grande, que se fue inicialmente por la infección, el cuadro clínico grave de la crianza, utilizamos la presión negativa y hubo la reducción muy significativa de la ferida, hubo acá una mejora del lecho y posteriormente hacemos un injerto simple, dermoepidérmico con un gran resultado, como viene acá, uso. En la derecha mostramos un caso grave de una crianza con una fascitis necrotizantes que le perdió todo el tejido debido al Clostridium. Y les colocamos las matrices para mejorar lo mejor del lecho de herida. Hay una mejora significativa. Posteriormente le colocamos la matriz y finalizamos con un injerto autólogo posteriormente. Importante apenas citar que un cuidado que nosotros tenemos acá con uso de curativo, ¿no?, de presión negativa es la presión en la máquina. Nosotros no utilizamos nunca presiones acima de 50 milímetros de mercurio en neonatos. En relaciones ainda al el curativo con presión negativa, tiene esas mejoras con optimización del lecho de herida. Ya nos ayuda para posteriormente la cobertura definitiva y vimos que hay mucho mejores resultados reconstructivos. Acá le muestro, entonces, finalizando, un caso gravísimo que tenemos a un año atrás, un niño de 9 años que tiene una descarga eléctrica de alta tensión en la calle, que tiene 40% de superficie corporal quemada y todas las áreas con quemaduras de tercero y cuarto grado. Acá muestro que en la región posterior, región lumbar, fue donde el niño tuvo el contacto directo con el cabo de energía. Entonces hubo destrucciones hasta la musculatura de paravertebral lumbar, muy grave. Na sequência, le muestro acá, então, los debridamientos de tórax posterior, quadril y nádegas, utilizando acá la piel de cadáver y nádegas, que no se mostraba un lecho muy bueno. Acá mostramos que hacemos una técnica combinada de sándwich, en que hacemos un injerto dermoepidérmico autólogo en contacto con el lecho y encima le protegemos con el uso de un injerto con piel de cadáver expandido para que le garanta la mejor pega de este injerto de piel. Bueno, y aquí una parte más grave que vimos, la descarga de la área de salida de descarga eléctrica, hubo una necrosis tensa muy grave que afectó el calota craneana, que no había vitalidad de ese tejido externo de la calota. Tenemos que, Otarman tuvo que usar, hacer técnicas de neurocirugía, en la cual
fizemos essas trepanações parciais para reviver a parte óssea e posteriormente le colocamos o curativo de pressão negativa para que le empiecen el proceso de granulaciones. Y aquí le muestro que con pasar de los días, la granulación se apareció, el locais donde habemos las trepanaciones le empezó a iniciar el proceso de granulación, hubo granulación completa, posteriormente utilizamos o Versajet con una potencia muy baja, apenas para sacarle el biofilm y revitalizar esta región. Utilizamos, após este momento, utilizamos un injerto dermoepidérmico autólogo y por bien tivemos un gran resultado con una pega completa, apenas alopecia que era esperado. Y en las regiones posteriores tenemos esa parte hipertrófica que ya le esperamos por la gravedad y profundidad de la herida, pero que mostró que nosotros nos llamó mucha atención. No tenemos nada de dato estadístico o de pesquisa hasta el momento, mas la región donde hacemos, la región lumbar, donde hacemos la técnica de sándwich, se ve que tiene un resultado estético y funcional mejor que en las regiones que en la época de cirugía le podemos colocar directamente un injerto dermoepidérmico. Bueno, este niño está muy bien, está ya en su residencia, no hay secuelas, en acompañamiento apenas dermatológico para la mejor, la parte estética. Y bueno, en revisión de su prontuario tenemos casi 45 horas de quirófanos para poder hacer todo ese procedimiento. Entonces le paso la mensaje final, que el debridamiento define el resultado, en la base de todo. Si no hacer un debridamiento hasta que tienes un tejido con vitalidad, mesmo que mas é muito profundo, não gostaria que hacer nada, un debridamiento tan profundo, no terás un buen resultado. Necesitas. Al injertos con piel de cadáver, se estabiliza el paciente. Matriz melhora la calidad y la reconstrucción, y el curativo con presión negativa optimiza la integración. Entonces, las técnicas son muy importantes, mas la secuencia de ellas son determinantes. Bueno, convido a todos que un día, o quien no conoce Florianópolis, que viene a nuestra ciudad y conocer nuestro hospital y nuestro centro quirúrgico. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy buena presentación. Florianópolis es una ciudad hermosa. Quien no la conoce debe visitar porque es hermosa, agradable, con una comida muy buena y personas muy, muy agradables. Gracias. Mucho gusto. Tengo una pregunta para ti. Tú Claro. has dicho que no utiliza una presión mayor que 50 para los neonatos. Sí. ¿Podría explicar por qué y la base científica para esto? Bueno, Luis Felipe, cuando empezamos a utilizar la presión negativa, le buscamos la literatura mundial. Infelizmente no había muy literatura y trabajos complejos con metaanálisis determinando o que achamos de algunos trabajos válidos esta experiencia en que se estaban entre 25 75, no más que eso, y comenzamos con nuestra experiencia e identificamos que el 50 milímetros es una presión aceptable. Menos que 50 vimos que no teníamos un resultado como teníamos con presiones mejores y al mismo tiempo había deslocamiento de los elementos del matriz, había deslocamiento de injertos. Y al contrario, acima de eso, tuvimos algunas complicaciones como dolor por parte del paciente y sangramientos, mismo que no son sangramientos arteriales de tejido profundo, pero tuvimos sangramiento de la herida. Y como son neonatos, cualquier sangramiento ya hay una alteración estructural y fisiológica. Solo entonces
ficamos un poco con miedo de utilizar más y con nuestra experiencia 50 milímetros de mercurio equilibramos entre el pros y contras. Entonces utilizamos como protocolo 50 milímetros de mercurio. ¿Y tú crees que la velocidad de desarrollo del tejido de granulación es el mismo de cuando utilizamos 125, que es lo más tradicional? Bueno, si estás hablando de neonatos, no puedo responderte, porque realmente no utilizamos. Utilizamos poquísimas veces, tenemos las complicaciones y la abandonamos. Pero y niños mayores, acima de un año, 6 meses, utilizamos 75, 100, 125 utilizamos de base para niños mayores 8, 10 años. Mas sí, se puede usar mayor presión. Ciertamente tienes una formación de granulación más rápida y no solo granulaciones, tiene la contracción de herida más rápida también. Gracias. Por Nada. favor, Jimena, gostaria que Linda Guerrero hablase. ¿Puedes abrir su micrófono, por favor? Sí, un momento, por favor. Bien, la doctora Guerrero ya tiene activada la posibilidad de hablar, tiene que activar su micrófono. ¿Ya lo tengo? Sí. Sí. ¿Aló? Hola, Aló. Linda, ¿qué tal? Bueno, Hola Linda, ¿todo bien? ¿cómo estás, Luis Felipe? Muchas Bien, gracias por este Ateneo. Felicitaciones a Cristina y a Rodrigo por varias Gracias. cosas. Uno, la precisión en sus presentaciones, en donde ve uno cómo se tiene protocolizada toda la experiencia que han acumulado durante todos estos años y abordando dos temas que son fundamentales en lo que es el futuro de quienes sobreviven a una quemadura. El dolor, en el caso de Cristina, tratar de minimizar el dolor crónico y el prurito, que tal vez es uno de los retos más grandes que tenemos en los pacientes con secuelas. Y en el caso de Rodrigo, esa intervención temprana, que es lo que hoy tal vez se está buscando en los pacientes quemados, tratar de intervenirlos para minimizar hasta donde se pueda las secuelas. Lo que has presentado, Rodrigo, también es muy importante y sobre todo en países como los nuestros, el caso particular de Colombia, esa es la razón de existir de nosotros, en donde la atención posterior, una vez salen de la unidad de quemados y sobreviven a semejante trauma, es casi que nula, o por lo menos no es de calidad, no es oportuna, no es continua y deja secuelas muy graves. Entonces, si minimizamos las secuelas tratando de atenderlos integralmente en las unidades de quemados, por supuesto, los resultados van a ser muy favorables. A eso hay que agregarle ese gran aporte que ha hecho Santiago Laborde, que es hacer los colgajos microquirúrgicos, no, los colgajos locales que disminuyen aún más las secuelas, sobre todo en áreas especiales. Él le dedica mucho a cuello y axila, que sabemos son los grandes retos. Entonces, pues felicitaciones y además por regirse al tiempo. 2 expositores es perfecto para un Ateneo que da tiempo a estas intervenciones y a que se logre exponer lo que muy concretamente han hecho. Felicitaciones. Y a ti, gracias, Luis Felipe. Gracias, Linda. Muy bien. ¿Algún comentario? Cristina, Rodrigo. Hay varias preguntas en el chat, doctor Luis Sí, ok. Felipe. Vamos. Lourdes, de México, pregunta: quando usas pressão negativa com matriz, usas apósito, que interfaces utiliza? Que pressão também? Intermitente ou contínua? Bueno, cuando nosotros usamos el matriz específicamente, en todas las veces todas las veces usamos presión negativa. Y eso lo mostramos con un trabajo que ya presentamos a muchos años atrás, que el resultado con la matriz es mucho mejor con uso de presión negativa. Tenemos un trabajo muy grande que hacemos 10 años atrás, que mostramos la disminución del tiempo de maturación de la matriz, que el fabricante siempre necesita 21 días para la maturación, para posterior cobertura con autoinjerto. Y en nuestro trabajo mostramos que con la presión negativa podemos disminuir en 7 días
la posibilidad para cobertura, para 14. Eh, en un trabajo que fue ¿Tú tienes inicial, segurança para hacer el injerto con 14 días? Porque sí, personalmente yo lo sé que la maturación es más temprana, pero personalmente no me quedo tan seguro con los injertos en 14 días cuanto con los injertos con 20 o 21. bueno, mira, no es un protocolo nuestro. Creamos junto con la Universidad Federal un con microscopio electrónico, la parte histológica del desenvolvimiento de elementos de dermis, de migración celular, y mostramos que hay una buena migración en 14 días utilizando la matriz, pero no es protocolo. Tiene la observación clínica, la coloración del, bueno, en español no me lembro como es pêssego, la coloración del pêssego que hallamos, que Durazno. le grazno, y la coloración amarelada, vermelhada. Entonces, tenemos que tener una seguridad muy grande, una coloración muy bien, una fixación buena en el momento quirúrgico para utilizar. No el todo. Más, como le dije anteriormente, para nosotros la mayor seguridad para no destacamiento de la matriz, uso en niños de la curativa vacuum. Estabiliza, el niño puede se mover y no hay destacamiento de matriz, no hay aparecimiento de seromas o hematomas abajo de matriz. Eso nos ayuda mucho. Y Ah, la preguntó sobre el apósito que utilizamos apósitos simples impregnados con prata. O que temos ok. disponível, né, como são no hospital público, utilizamos o que está em disponibilidade, pero de rotina sempre com curativos que temos grata, ou seja, Alevin, ou seja, Quacel, ou seja, lo cobrimos com Ah, esse tipo de aposta com prata. modo continuo o Sí, intermitente? modo continuo. Pero Perfecto. como le dice, la nuestra necesidad principal es mantener el contacto con lecho para no hay destacamiento, cisalamiento. Ok. Solo en modo intermitente hay, a pesar de no hacer, que nunca la máquina cera la presión, un equivalente de presión mínima y máxima, pero los resultados mejores son con presión continua. Cristina, hay una pregunta de Jove. ¿Cómo manejan el déficit de albumina en niños gran queimados? Eu reponho, eu reponho sempre, não deixo déficit de albumina abaixo de 2, sempre reponho, porque depende também de momento de la queimadura. Em la fase inicial, todos sabem, por aquele aumento da permeabilidade, hacemos depois de 18 horas, se necessário, e depois, se precisar, vamos repor ou não. Pero é importante repor para que não chegue a tão baixo nível, edema e complique esse paciente. Eu tenho duas perguntas aqui, uma de Bojane, falando sobre dexmedetomidina, que é o Precedex, se hago solo ou não. Eu nunca hago solo porque ele não é um analgésico poderoso, ele é uma sedação, ele melhora, então sempre compõe com ketamina e com, às vezes, um pouquinho de midazolam. Então, usamos juntos para a curação e não uso solo, a não ser que o paciente esteja entubado, saindo de tubo, é outra indicação. Pero para queimado, para curação de queimado, usamos ou intranasal ou usamos venoso, geralmente é venoso. E também a doutora Beatriz Munaro, me gostaria até de falar com ela, se pode falar, não sei, porque ela habla de laser para Sí, prurido. Eu não tenho experiência. Tu tens, Luiz Felipe, para tampoco, prurido? tampoco. Doutora Tengo, Beatriz, ela tengo consegue falar? experiencia tengo experiencia con láser para prurido, pero no en la fase aguda. Solamente para cuando los pacientes no tienen más herida de ninguna. Entonces, creo que es una situación un poco diferente. Tanto el láser Nd:YAG cuanto el láser de CO2 disminuyen Aham. el prurido. Y para pacientes con prurido crónico, creo que es una buena solución. Ahora, para los pacientes que aún
tienen prurido durante su curación, no tengo experiencia con láser. Yo tampoco. Me gustaría decir para Laura que las presentaciones ya están en nuestro sitio feilac.org. Hay una página dentro que son de los Ateneos. Así que tuviéramos este Ateneo también, colocaremos en nuestro sitio de feilac.org. Es abierto para todos. Serrana, le gustaría saber si puedes colocar matriz en lecho libre de desfacelo, si el lecho debe estar libre de desfacelo y Com infección. certeza. Ah, sí, esto es el mandatorio. El hecho que tenemos que tener en mente que las matrices, no caso que yo presenté, son matrices de dupla lámina, y nosotros acá en Brasil utilizamos Integra. Es una matriz sintético-biológica, solo extremadamente contaminante. Entonces, si el lecho no estiver completamente limpo, la chance de tener una infección es muy grande y hay perder toda la matriz. Marcial también pregunta, ¿qué tiempo deja el sistema de presión negativa en neonatos? Disculpa, no comprendí. Quanto tempo você deixa a pressão negativa nos pacientes neonatos? No tengo tiempo específico, porque como vimos acá, que hasta 50 milímetros de mercurio no tenemos complicaciones, no tivemos complicaciones. Entonces, el cambio en fase iniciales de curativo, cuando son curativos más exudativos, con una situación, más gravedad de situación clínica de los niños, utilizamos el cambio, son 3 días. Cada 3 días lo cambiamos para observar la herida y si está todo bien, si está teniendo resultado, tiene alguna otra complicación. En la situación que si vemos que el exudación o la infección está resolvida, mantenemos más tiempo, para 5 días, para que deje haciendo su función de contracción y granulación. Tenho uma última pergunta. A pergunta de Esfacelo foi de Aide. A pergunta de Serrana é algo que tem a ver com minha área. Serrana é nutricionista. El ayuno é a principal causa de deuda calórica. Como manejam el ayuno en los niños? Ayuno es jejum. Claro. Bueno, no sé si Cristina quiere responder o quiere que responda, pelo menos Essa é uma pergunta muito boa e muito Sí, compleja. para los Claro. dos. Nosotros acá, Sí. bueno, de hecho, voy a empezar, Cristina, y nuestra experiencia acá, tenemos un problema muy grande, muy grande, muy grande, También. porque era un embate, un problema muy Pelea grande con entre los la Uma nutrólogos, pelea com os claro, anestesiólogos. esto, con el equipo de nutrología pediátrica, con la anestesiología pediátrica. Son enyesados y no, el jejuno, el gran quemado, tiene que ser 8 horas, más está con una alimentación por sonda nasoenteral o nasocástrica. No, menos que 6 horas no puede porque el reflujo, el riesgo de respiración. Pero la nutrología tiene metaanálisis muy grandes que ya comprueban, no es necesario, tiene servicios muy grandes que no hacen que si estén con sonda nasogástrica inmediato, no hay necesidad, porque los riesgos y prejuicios que tiene el niño que se pasa 6 horas, que tiene que ir hasta 15, 20 veces al quirófano, se pierde toda la nutrición y el proceso es mucho más grave que el riesgo que tiene de una aspiración, que el riesgo es muy pequeño. Solo nuestra rotina no se cambió mucho acá, pero hoy, Gran Quemados, básicamente todos tienen sonda nasogástrica o nasojejunales para su nutrición específica. Son 4 horas, lo que conseguimos de mejor, 4 horas de desayuno. Cristina. Wow, te felicito, 4 horas, aún no conseguí eso, no. No conseguí, pero hay algún trabajo, estoy intentando hacer un trabajo con los
com os anestesistas, porque eles dizem que após um trauma, queimado um grande trauma, existe uma gastroparesia, Parecía, sí, então así es todo. tarda um pouco Adoran el termo. mais Gasto, a no, gasto soltar. parecía. Então, eu quero fazer um trabalho com ultrassom para Ah, mostrar que muy o bien. estômago está vazio, pero aún não consegui. Pero se alguém estiver interessado, eu me quedo, eu posso ajudar, porque mostrando que está vazio já se pode se alimentar com esse tempo. E Serrano está coberta de razão, porque a nutrição é um fator muito importante no paciente queimado. Ok. Ya son 12:01. Muchas gracias a todos por sus maravillosas presentaciones precisas. Hay una pregunta de Vivian Padilla que puedes compartir en nuestro grupo de WhatsApp y Cristina va a poder responderte. Gracias, Cristina, Rodrigo, Bruno. Bruno, ¿te gustaría encerrar? Bruno. Y me parece que no está escuchando, doctor Luis Ok, Filipe. ok, entonces creo que podemos encerrar. Gracias y buen fin de semana a todos. Y así que tuviéramos la presentación, ya estará en nuestro sitio disponible a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Obrigado. Hola, Bruno, hola, no, hola. Bruno. Sí, estaba escuchando, no podía poner mi micrófono. Espectacular el Ateneo. Me encantó las dos presentaciones. También la contribución de Linda, las preguntas. Muy interesante la pregunta de Serrana. Y bueno, les felicito a la Sociedad Brasilera de Quemaduras por sus exponentes y por la moderación de nuestro presi. Y a todos a prepararse con todo Chile, Xochiquén, para dentro de 15 días y ahí nos encontramos de vuelta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.